Bueno, ahora sí. Nuevamente buenas noches. Vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico el día de hoy. Este curso lo terminamos el 11 de agosto, ¿sí? Es decir, que a más tardar el 9 de agosto deben estar, digamos, las actividades que ustedes tienen ahí en la plataforma, para que vayan manejando los tiempos. De igual manera, yo les voy a estar como recordando o haciendo como una relación eh, en cuanto a las actividades, para que lo tengan, digamos, presente. O si de pronto se me haya escapado alguno que lo haya enviado pues por otro medio. Bueno, entonces la clase pasada estuvimos viendo lo que ya era el tema pues del programa y el plan de auditoría. Entonces les voy a presentar la pantalla para contextualizarlos un poco y se puedan como acordar. Entonces hemos visto referente a esta norma. Recordemos que esta norma no es una norma que vayamos a auditar, ¿sí? O sea, es decir, no podemos tomar como criterio de auditoría decir ISO 19011. Tenemos que tomar como criterio de auditoría, por ejemplo, ISO 9001, normatividad referente a la empresa, o podríamos tomar, por ejemplo, decreto 1072, resolución 312, ISO 45001. ¿Sí? Esos son los criterios. Los criterios es como nosotros vamos a, digamos, a comparar una, digamos, una evidencia frente a algo que está estipulado, pues ya. Y que les había mencionado que la mayoría de las empresas, pues yo digo vulgarmente, ¿no? Se clavan el cuchillo o la no conformidad porque se colocan ponen como a poner cosas dentro de los procedimientos, dentro de los documentos, sean procedimientos, sean documentos, guías, protocolos, instructivos, que al fin y al cabo no cumplen. Entonces tienen que, digamos, tratar de hacer sistemas de gestión que sean lo más manejable posible, ¿sí? En un inicio. Ya después cuando eso vaya madurando, pues uno le va dando como otro tipo de estructura y ahí es donde se inventan un montón de formatos que se deben de tener en algunas circunstancias y en otras no. En esto que les estoy mostrando acá fue lo que vimos, digamos, la clase pasada, empezamos a ver cómo era ese inicio de auditoría. ¿Quién se acuerda de esa parte del inicio de auditoría? Comprar placas y luego a ver, claro. Pues el inicio de la auditoría dice que... Ay, Se le olvidó. Ahora el pastel, Lucy. ahora sí. Es que no, yo dije, ¿lo quité o no? Pues hablaba que era como como el inicio, el contacto con el auditado, que debemos confirmar los canales de comunicación, con los representantes pues del auditado, que confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría, que siempre nos deben proporcionar, pues a las audiciones nos deben proporcionar la información.
y que debemos pues tener acceso a la información y establecer unos objetivos. Muy bien. También que pues lo que dice es la composición del equipo auditor y hacer los preparativos, o sea que una auditoría no es, tiene que ser algo muy planeado, no puede ser algo así como al azar, y que siempre se debe anunciar cuando se va a hacer la auditoría, no es que uno aparezca de sorpresa y ya, sino que eso hace parte de la planificación de la auditoría. Nilson nos iba a contar algo, ¿no? De esas experiencias. Bueno, entonces, lo que dice Lucy es verdad. Bueno, pero pues sería de lo que hemos visto en clase, de lo que, complementando lo que dice la compañera, dentro de la conformación del equipo auditor, obviamente pues ya se ha anunciado con qué criterios y cómo va a ser la visita, qué parámetros, las fechas y las coordinaciones previas que se tienen que hacer allí dentro del programa de auditoría que fue uno de los talleres que nos puso. Entonces, en el inicio de la auditoría, obviamente, hay que presentar al equipo auditor las funciones de cada uno. Y mencionaste algo también respecto del observador, que en el evento en que digan que si una persona no puede ingresar, pues entonces a uno le toca como ser, ser muy competente, muy competitivo frente a lo que uno va a hacer, muy convencido de ello, de tal forma que toca prescindir de una persona que de pronto le puede brindar a uno un aumento de información de acuerdo a sus conocimientos. Y pues experiencias, no, experiencias, he tenido auditorías de tipo 3 de certificación. Y es que el inicio es lo más complejo porque hay mucha tensión y uno no sabe cómo atender al equipo auditor de mil maneras para que no le dejen a uno hallazgos. Y a pesar de que uno está convencido de que uno tiene todo en orden, porque ¿qué sentido tiene uno recibir una auditoría y no tener los procesos y los procedimientos con los soportes respectivos, actas y demás que correspondan? Pero sí es muy complejo cuando uno empieza a sacar toda la Buenas información y noches. empiezan a hacer Qué pena, se le los, escucha muy pasito a la persona que está hablando. No sé si ay, será Dios mío, mío. será todos. No, ya le puse todo el volumen, toca poner audífonos. Pues sí, eso sí pero yo sí te escucho, Nils. Ay, gracias. Bueno, entonces, todo lo que han dicho los... Este, Dime, Nils. hay una cosa que es bien tenaz y obviamente dentro de los soportes, a veces uno pretende tener todos los soportes y se le pasó por ahí un acta. Entonces, le comparan a uno la información, si, no sé si todas las empresas lo tengan, pero libros, el manejo de libros para la erradicación de unos soportes, de unos documentos, y le comparan a uno si ese documento que usted creó realmente corresponde a la fecha del número de esa acta o el número o esa fecha, de tal forma que no crean que uno simplemente hizo un documento fantasma y que no estuvo radicado en ningún momento, sino por tener requisitos. Bueno, entonces, buenas noches a todos y te escucho. Bueno, vale. Listo. Entonces, lo que dice Lucy y lo que dice Nilsson es verdad.
¿sí? Ambos tienen toda la razón. Entonces, lo que vimos la clase pasada fue todo ese tema de establecimiento de ese contacto con el auditado, es decir, nos tienen que decir, así sea auditoría de primera parte, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hacer esa auditoría? Si la vamos a hacer en agosto, si la vamos a hacer en septiembre, junio, bueno. Y el representante legal o la junta directiva, bueno, como esté compuesto esa empresa, es que realmente, digamos, determina sus necesidades, por así decirlo. Y de acuerdo a esas necesidades, o ese contexto de la parte interesada, ese contexto de la organización, es que creamos un objetivo de auditoría. Listo. Y determinamos la viabilidad. Entonces ahí, por ejemplo, Lucy hacía mucha referencia que digamos, las auditorías no se hacen al azar, ¿sí? Eso no es, bueno, yo voy a ir a auditar a mi compañero para que se raje. No, la auditoría debe ser un proceso sistemático que permita como esa mejora continua dentro de ese proceso o dentro de esa área auditada. En ese orden de ideas, se prepara muy bien la auditoría, ¿sí? Y dentro de esa preparación, ustedes tienen una opción que es solicitar revisión de la información documentada. Esa revisión de la información documentada, yo les decía, muchas organizaciones crean un manual de ese sistema integrado y uno lo hace, digamos, con el propósito de condensar todo como si fuera como un índice, pero a la vez no es un índice, o sea, uno comienza a colocar parrafitos cortos frente a cada numeral, cómo lo está cumpliendo, o en dónde se puede encontrar, digamos, esos documentos, esa referenciación. Eso es lo que uno casi siempre solicita si está. Si la empresa tiene una 9001, significa que tiene una caracterización de los procesos. Y esa caracterización de los procesos es el que uno también inicia solicitando, en donde ven las entradas y las salidas y cómo interactúa ese proceso dentro de esa organización. Entonces nos da como una visión mejor. Y lo otro que sí les recomiendo es esa matriz o ese listado de requisitos legales. ¿Sí? En esa matriz o ese listado de requisitos legales, digamos, lo que nos permite es verificar qué requisitos legales tiene mi organización. Y esos requisitos legales me permiten también tenerlos como criterios en la auditoría, ¿sí? Para saberlo. Listo. Después llegamos al tema de la planificación de la auditoría. Entonces, esa planificación, recordemos que son dos, ¿sí? Uno es el programa de auditoría y otro es el plan de auditoría. Entonces, aquí hago una referencia. El programa de auditoría lo pide el decreto 1072 y lo hemos visto, ¿sí? Y hemos visto frente a esta norma que es de auditoría, esta no es una norma para unos, digamos, como un criterio de auditoría, esta 19.011 no es eso, ¿sí? Entonces, digamos, vimos el contraste. Entonces, en el decreto 1072, o sea, en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, que lo colocó el Ministerio de Trabajo, pues los lineamientos, por así decirlo, pues piden un programa y dentro de ese programa piden la competencia del auditor, que ya lo vimos también, pero no pide el plan de auditoría como lo exige esta norma. Por eso en una de las actividades está programa y plan de auditoría. El plan de auditoría es de forma detallada, digamos, qué áreas se van a ir a auditar, en qué momento, ¿sí? Quién es los auditores o el auditado y el auditor. Bueno, y también tenemos lo que es la asignación de las tareas del equipo auditor. Entonces ahí hablábamos que hay varios roles y que los vimos al inicio como de esta formación, pues en el inicio de la formación de este curso, que está el de observador, que está el auditor líder, que es el que lleva la batuta, que están los otros auditores como de apoyo, está el experto técnico y está el guía.
Y que también, como lo comentaba el compañero Nilsson, pues en una auditoría puede ser que esa empresa no permita llevar ese observador, a pesar de que uno explique pues que va a ser una persona que va a estar callada, en fin. O viceversa, la empresa puede solicitar ese auditor líder, mire, es que nosotros tenemos esta persona va a utilizar el rol de observador y depende del auditor líder si quiere o no hacerlo. Eso sucede mucho, digamos que hay más restricciones en las auditorías de tercera parte, cuando viene el ente de certificación a mirar. Si son auditorías de primera parte, pues es más fácil el manejo, por así decirlo. Entonces, dentro de eso, pues asignamos las tareas, preparamos la información documentada. Aquí entra, digamos, hoy vamos a ver lo que son las listas de chequeo y todo ese cuento, que para mí son como el pastelito con el que uno se va armado para esa auditoría. O sea, tampoco uno se va a ir así como, uy, ¿yo qué voy a preguntar acá? ¿Me voy a inventar algo? No. Si bien, digamos, en la auditoría ese auditado lo va llevando, cuando le vaya comenzando a contar cosas, pues uno va cambiando muchas veces sus preguntas, otras veces le permite hacer preguntas adicionales. Ya en la parte de realización de las actividades de auditoría, pues estamos ahí, ¿sí? Hacemos una reunión de apertura, lo nombró los compañeros, esa reunión de apertura, recuerden que no es una reunión de 1 hora, máximo 30 minutos, porque ustedes como auditores, pues tienen un tiempo muy restringido. A pesar de que hayan hecho una planificación, recuerden que en ese programa, más que todo en el plan de auditoría, es donde se coloca reunión de apertura de tal hora a tal hora. ¿Quiénes están en esa reunión? Muchas veces los jefes de área. Por lo general están los jefes de área. No está toda la organización, los 200 trabajadores, los 500, los 50, los 10, lo 1, no. Están los jefes de área. Y en esa reunión, pues sí deben dejar muy en claro, digamos, qué van ustedes a auditar, ¿sí? Por eso es que ustedes generaron un programa y un plan de auditoría donde están los mismos criterios de auditoría. Pero también van a decir de tal hora a tal hora se audita tal persona y esta, y en esa reunión de apertura pues pueden haber modificaciones por X o Y razón, porque tiene que una persona, digamos, atender a alguien externo o porque tienen que ir a hacer, digamos, alguna actividad por fuera. Entonces, digamos, se puede modificar dentro del plan de auditoría los horarios. Que también uno dice en la reunión de apertura, cómo van a ser los hallazgos, tienen que ahí tranquilizar a las personas o a los jefes de área, aunque ellos le van a decir que sí están muy tranquilos, que todo va a estar, que no van a haber hallazgos. Pues ustedes siempre deben partir de la buena fe, que no va a pasar nada de eso, y pues ojalá que no. Y ahí, en esas reuniones donde se pide pues la solicitud de esos permisos como especiales. Se explica cómo va a ser la comunicación durante la auditoría, ¿sí? Eso es una de las habilidades, digamos, que ustedes deben de tener como auditores. Se solicita la disponibilidad de la información. Acuérdese que hay un principio que es confidencialidad. Eso lo deben ustedes también enmarcar muy bien ahí. Y referente a eso, uno como auditor no se puede llevar la información. Es decir, por ejemplo, yo estoy auditando hoy a una empresa y yo le digo a esa empresa, no, présteme esa Z, yo me la llevo para la casa y como mañana tenemos todavía auditoría, pues mañana la traigo y yo trabajo en mi casa. No, es lo que encuentren en ese momento, ¿sí? El ahí, el ahora, es como una foto. Yo me acuerdo mucho que un profesor de los profesores de auditoría que uno ha tenido, ellos siempre nos dicen, eso es como una foto en el instante. Usted tomó ese registro, esa evidencia, ¿está o no está? ¿Sí? Ahí no hay que pesar, ve tan de malo, le faltó una persona por inducción. Por una persona hay un hallazgo, ¿sí? Según
el criterio 1072. Y finalmente, pues se hace, digamos, las conclusiones de la auditoría, ¿sí? Para cada área, digamos, cuando uno está auditando a esa persona, pues uno tiene como esa retroalimentación o es el feedback entre esa persona y uno casi siempre le está preguntando, ¿está de acuerdo? ¿Me entiende lo que le quiero decir? O más bien, este fue el hallazgo que encontré y esa persona pues con una afirmación, sí, estoy de acuerdo o no, mire, no sería esto. ¿Sí? Por eso tienen que tratar de tener un lenguaje, no un lenguaje como, ¿cómo les digo? Como sin, y si haciendo preguntas que no vaya a entender nadie, porque eso depende también a quienes estén auditando. Entonces, varía un poco el tipo de lenguaje, pero tiene que ser algo como muy ameno. Y finalmente se hace la reunión de cierre. En esa reunión de cierre es cuando uno dice, pues muchas gracias por haber hecho este ejercicio de auditoría, damos, damos cumplimiento a tal norma. Por ejemplo, en este caso que estamos enfocándolo solo al 1072, entonces al decreto 1072, como lo especifica en su artículo tal, en fin. Y finalmente, pues se dice siempre lo positivo, ¿sí? Los hallazgos positivos, por así decirlo, y las no conformidades que serían los hallazgos negativos. Después de eso aparece lo que es la preparación e instrucción del informe de auditoría, que eso lo vamos a ver después, que es lo último. Bueno, entonces voy a compartirles un video para que lo veamos. Y ahora pues hablamos un poco frente a este video. Entonces, importante acá, frente al video que les voy a colocar, es que pongan mucho cuidado cómo esa persona está auditando. Es lo más cerca que podemos estar visualizando una auditoría. Entonces me regalan por favor unos segunditos, ya les voy a poner el video. Ay, no se escucha. ¿Por qué? Muy buenos días, les presento, mi nombre es Manuel Vázquez, auditor interno. Venimos a verificar pues, el proceso de compras. La idea es validar todo el proceso pues, para el sistema de gestión de calidad según la
ISO 9001 de 2015 para verificar el proceso y cómo se están realizando los subprocesos de pago a proveedores y para el proceso de proveedores. Le pido el favor que durante la auditoría pues no contestemos el celular, todavía ¿listo? Bueno, ¿cuál va a ser el proceso de la auditoría? Pues tenemos una lista de chequeo donde vamos a revisar algunas partes del proceso para que por favor tengan pues a la mano los formatos y lo que utilizamos en la caracterización del proceso de compras y los documentos y registros que llevamos en el proceso para que usted los pueda verificar. Listo, ya en un momento los verificamos. Vamos a iniciar con el proceso. Bueno, cuéntenme qué medios de comunicación manejan ustedes para dar sus necesidades de compra o digamos que los proveedores que necesitan para el proceso. Medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos varios medios de comunicación por vía telefónica, por orden de compra, por correo de solicitud. Y depende de quién genere el requerimiento. Nosotros tenemos un proceso de apoyo, un proceso de compras y un proceso de apoyo, un proceso adicional de la compañía. Entonces, cada proceso adicional de nuestro cliente, ellos emiten, hacen una solicitud, un requerimiento y se soporta por un correo o por un formato interno que tenemos. Y de esa manera nosotros generamos las órdenes de compra a los proveedores. Son medios de comunicación internos y externos. ¿Manejan algún tipo de página web o plataforma? Sí, nosotros tenemos una página web, pero digamos que por ahí no tenemos comunicación con los proveedores, es más con nuestros clientes. Por medio de correo electrónico. Correo electrónico, y junto al correo electrónico existe una orden de compra. Correcto. ¿Cómo se realiza el control del proceso para escoger los proveedores que van a... Ok, tengo la caracterización del proceso. Dentro de la caracterización del proceso tenemos un procedimiento. Ese procedimiento pues está estandarizado y se llama el procedimiento de selección y evaluación y reevaluación de proveedores. Primero se selecciona y en un tiempo que tenemos pactado se evalúa para ver que siga cumpliendo con los requisitos que nosotros requerimos y luego, en otro periodo de tiempo, se le hace una reevaluación. Nuestro señor Manuel, el procedimiento. Este es el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Sí, correcto. ¿Y qué características debe tener un proveedor? Aquí está dentro del procedimiento, están las condiciones que debe tener los criterios de selección, dependiendo si es un proveedor de producto o servicio. Los criterios de selección aseguran que los proveedores y servicios sean capaces de proporcionar todos los requisitos de la compra a través de un formato de evaluación inicial. ¿Qué garantía tiene? ¿Qué disponibilidad? Si tiene soporte técnico, si están certificados con la norma ISO también, pues para darnos garantía de que están entregando el buen producto, certificado de calidad del producto o de la compañía que lo comercializa, condiciones de pago. Esas son pues las maneras en las que seleccionamos a estos proveedores. ¿Qué documentos utilizan ustedes para legalizar el proceso, para plasmar el proceso de compra? Documentos para legalizar. Los documentos para legalizar son los siguientes. Según nuestra caracterización, nosotros tenemos los siguientes documentos. Tenemos los procedimientos de compras, que es donde nos dice cómo debemos realizar la compra y quién autoriza la compra. Luego, tenemos el procedimiento de mantenimiento de esas compras, que es donde se revisa, lo que hablamos anteriormente, la revaluación del proveedor y se verifica si continuamos cumpliendo y si en el mercado sigue siendo competitivo este proveedor. ¿Sí? Hay unos registros, ¿no?, que corroboran estos documentos. En los registros pues está la inspección de los productos, el registro de los proveedores, la corte de ¿Cuáles son los pasos del proceso de compra? ¿Cómo se inicia el proceso? Bueno, la caracterización del proceso está primero pues el objetivo,
para dar el cumplimiento a las normas. Y el proceso está aquí plasmado, ¿no? ¿Qué actividades se desarrollan? Se identifican los productos y servicios que se requieren. Se solicitan los productos que lo solicitan los líderes de los procesos misionales. Se seleccionan los proveedores. Internamente hay un procedimiento para quien autoriza las compras. Se realizan las compras. Se recibe y se inspecciona los equipos que se compran o los insumos. Se evalúan los proveedores y luego se comunica a los proveedores los resultados. Digamos que eso es un ciclo, ¿no? Internamente, los proveedores, los clientes son los procesos misionales quienes nos dicen qué necesitan y nosotros pues, desarrollamos la actividad de evaluar y comprar. Mencionaba usted que pues manejan los cronometros de compra. ¿Cuándo fue la última compra que realizaron? La última compra que realizamos fue ayer viernes, cuando hicimos una compra de oxígeno para una obra en Tumba. ¿Y cómo se solicitó esta compra? Porque Nosotros tenemos una orden de compra general con este proveedor de insumos, que es Linde Colombia, donde tenemos una bolsa muy grande, una compra gigante, y vamos vía correo electrónico solicitando esa orden de compra. Ya lo voy a mostrar el correo de ayer, entonces, un segundo, lo tengo enviados. Está. Fecha de ayer, aquí está, sino que pues ingresa al sistema hoy, pero se solicitó ayer, 8, y estamos solicitando para Ecopetrol Campodines, donde tenemos la obra, el envío de 2 termos de oxígeno. Voy a ampliar un poco. Estamos solicitando 2 termos de oxígeno para que nos lleguen a la obra el día lunes 11 de marzo. correcto. En ese proceso, ¿quién realiza el seguimiento de la orden de compra? ¿Quién se encarga de realizar el seguimiento? Hay una, como lo dice nuestra caracterización del proceso, encargado de verificar la entrega y demás, es el cargo del jefe administrativo, quien es quien revisa con las obras que hayan llegado los insumos, en este caso, y que procedan a facturar y que contabilidad pues termine el ciclo de pagar. ¿Quién directamente autoriza las órdenes de compra? Y como le comenté hace un rato, nosotros tenemos un procedimiento a donde dice quién es el encargado de autorizar el procedimiento de compras. Este es el procedimiento de compras. Dentro del procedimiento de compras está quiénes son los responsables de autorizar estas compras. Entonces, en este caso es ¿para qué? Para las compras generales, normales, la autoriza el jefe de operaciones o el jefe administrativo. Cuando se requieren compras especiales que superan unos montos establecidos, ya debe ser la gerencia general quien apruebe estas compras. Pero generalmente es el jefe de operaciones, que es la persona que maneja todos los procesos misionales, o el jefe administrativo, quien ya conoce este proceso, autorizado en este procedimiento de compras. ¿Qué tiempo de respuesta tiene el área de compras para darles respuesta a las Dentro del procedimiento de compras están unos tiempos de respuestas que van atados al requerimiento, ¿no? Hay unas compras que se deben desarrollar inmediatamente, como el caso de los insumos para los procesos. No podemos estar sin insumos porque se bloquearían los procesos, y otros que son compras especiales, como una USB, insumos de aseo y demás, pues que tienen unos tiempos, ¿no? Pero los insumos que se utilizan para los procesos minerales tienen que ser de 24 horas. Como mínimo. Perdón, me equivoco, como máximo 24 horas. Mínimo o a la inmediata. para las prioridades? Correcto. Listo, ingeniero. Bueno, vamos a revisar, tenemos pues ya la lista de verificación. El informe pues, de la auditoría final se le presentará pues, en un transcurso de una semana. Vamos pues, a revisar los otros procesos internos.
Y la idea es pues mostrarles las evidencias, lo que se dice, las observaciones, y si resultan no conformidades, pues se las daremos a ver. Ok, pero por ahora, ¿usted alguna no conformidad actualmente? ¿Le he presentado todos los registros solicitados? Sí, hasta el momento pues, tenemos todo en regla, tenemos los formatos y tenemos presentación claro de lo que es el proceso de comunicación. Bueno, ahora listo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué vieron en ese proceso de auditoría? ¿Sienten que todo está muy bien? ¿Cómo lo hizo esa persona que estaba ahí haciendo esa auditoría? Bueno, entonces yo. Listo. Ah, bueno. El joven que lleva la auditoría, pues muy enmarcado en hacer una entrevista de un proceso que tiene varios procedimientos de la adquisición de equipos, pues de lo que está auditando. Pero pues no se observa, o no sé si no lo tenía planeado, era simplemente eso lo que le correspondía hacer a él en la auditoría, pero no pidió documentos, no tiene esos soportes que le indiquen que realmente ese procedimiento se está ejecutando. El auditado sí muy sagaz y le hace ver incluso en el computador que tiene estandarización de procesos y los tiene muy bonitos allí, pero es que una cosa es saber lo que tiene que hacer uno y otra cosa es cómo lo está haciendo, cómo lo está ejecutando. Entonces yo considero que pues ahí faltó pues ya sobre la presentación y cómo llevó la entrevista y cómo pues ya, eso sí ya pues la experiencia de cada uno le va ayudando a uno a saber si el auditado le está diciendo a uno la verdad y qué clase de documento le puede uno sacar a uno. Como dije ahorita, a veces uno es posible tener documentos creados, pero que no estén registrados dentro de la empresa. Los documentos de complemento, de fachada, fantasmas. Entonces es muy bueno pedirle soporte. Y no solamente pedir el soporte, sino hacer el contraste donde quedan registrados, porque los documentos que pide una empresa también son sistematizados y sistémicos. Son una secuencia una secuencia permanente y con fechas también. Entonces es muy bueno uno pedir los documentos y revisar que estén registrados. Yo creo que eso fue lo que faltó. Gracias, Nilson. Lucy, Pues yo lo vi como que no tenía mucho conocimiento del tema y no, como que no dejó ninguna evidencia así de la auditoría, fue como algo muy deportivo. Pues yo no, uno siempre tiene la idea y yo sé que eso ya está mandado. Recuerde que un auditor es una persona que llega ahí como que imponen miedo, pero pues eso ya no es así, pero fue demasiado como fraternalista, como muy, sí, como muy deportivo, y no le vi mucha seguridad como en el tema. Y tampoco dejó como esas evidencias. Uno normalmente cuando se hace una auditoría, pues yo nunca he hecho una auditoría, la verdad. Lo que nos hace enseñar Sandrita y de pronto en lo que hemos leído,
siempre queda como el acta, como la evidencia, como pues todo, y se hacen las observaciones pertinentes. O sea, es fácil de enredarlo. Sí. Y por acá Fabio nos dice que muy buena comunicación por parte del auditor. Bueno, entonces ahora sí yo les voy a dar mi percepción, o no, si hay otra percepción que tengan por ahí, es muy bueno que la comuniquen. Bueno, entonces, Profe, sí, pues yo puedo Diana. notar o sea, como auditor, él no dejó como evidencia de nada, él solamente como que escribía ciertos hallazgos o cosas que él le decía, pero pues se supone que en una auditoría se debe llevar como todo el informe con las evidencias que él está diciendo y todo eso, pero él no estaba haciendo nada de eso, solamente era como preguntándole cosas y él respondiéndole, pero no se veía algo donde él tuviera como sustentar lo que él revisó y eso. Ujú. Sí, muy bien. O sea, esa también fue mi percepción al momento de verlo auditar. Lo que dice Fabio es verdad, ¿sí? El joven tiene muy buena comunicación, no fue tampoco agresivo, pues digamos, las auditorías sí han cambiado un poco en ese orden de ideas. Digamos, uno no se puede volver agresivo ni tampoco como, bueno, aquí mando yo o yo como auditor sé más que usted, ¿sí? Eso es, mejor dicho, es el peor error que pueden ustedes caer, ¿sí? Quien sabe más de la organización va a ser esa persona auditada, ¿sí? Independientemente del cargo que tenga dentro de la empresa. Si ustedes son unas personas que, digamos, están haciendo esa auditoría a X empresa y no pertenecen ustedes allá, sino que fueron a hacer el ejercicio, pues obvio, ustedes no van a saber nada de eso, de la empresa como tal. Pero diferente es si de pronto nos toca a nosotros, eh, digamos, auditar una empresa a la que estemos trabajando, nuestra propia empresa. Entonces, ahí sí, digamos, eh, puede uno ser como un poco más exigente, por así decirlo. ¿Sí? Que también viene el joven. Digamos, cuando uno está empezando, es normal que uno lleve la norma. ¿Sí? De por sí yo todavía llevo la norma, pero yo, digamos, cuando estoy en ese proceso de auditoría, yo la norma la llevo digital. Es decir, que yo trato de darle a ese auditado como esa seguridad de que yo manejo muy bien la norma, ¿sí? Y pues uno sí la estudia y más o menos hasta se sabe los numerales o el artículo en el que está o en más o menos en qué página, pero es muy bueno consultarla para uno estar como, si está preguntando de acuerdo a lo que solicita la norma. ¿Sí? Esa es una. Entonces el muchacho, pues al tener el computador, tenía ahí la norma en la mano, tenía papeles, porque ustedes lo vieron muchas veces escribiendo en papel, ¿sí? Teniendo el computador, eso es doble trabajo. O se van con, digamos, con solo papeles, o muchas veces uno lleva papel acá, ¿sí? Si tenemos que salir, imagínense uno llevar un computador y estar escribiendo ahí en el aire, pues, y si no tenemos un escritorio, nos vamos con papeles. Pero si estamos en un escritorio, pues, recomendación, estén con el computador para que puedan tomar las evidencias. Y Nilsson dijo algo muy claro, o sea, ese jefe, porque más que era el jefe de compras, fue muy audaz, ¿sí? Empezando que, digamos, él a solicitarle, bueno, ¿y qué fue la última compra? Listo, esta. Mm,
no le dijo, déjeme ver esa orden de compra o ese montón de formatos que hablaba el jefe de compras, pues nunca, digamos, el auditor mencionó o dijo, déjeme ver, venga yo miro, venga yo verifico, ¿sí? No, bueno, iba tomando, digamos, ahí a veces apuntes, otras veces no colocaba ningún apunte. Frente a los criterios de compra, ¿sí? O sea, en esa empresa, ¿por qué compran? Por calidad, por buen servicio, por garantía, ¿sí? ¿Y cuánto es el peso porcentual que tiene esas compras? Tampoco lo dejó registrado, digamos, en esa lista de chequeo. Y finalmente, cuando ya el joven termina pues haciendo, digamos, el cierre de su ejercicio de auditoría, pues él, digamos, dice, estuvo bien decir que el informe final le llegaría en 10 días, ¿sí? Eso está claro desde la reunión de apertura, que uno lo dice, y es bueno uno mencionarlo nuevamente, digamos, con ese auditado, pero frente después le dijo como algo, vamos a revisar si encontramos hallazgos, ¿sí? No, eso no se puede hacer. Ustedes como auditores deben de saber muy bien si hay hallazgo o no y decírselo, ¿sí? Y hacerle ver. ¿Por qué? Porque de entrada uno sabe que ese jefe, pues en ese momento el de compras que está ahí, ese señor, si le van a poner un hallazgo después, él va a refutar y tiene todas las de ganar, por así decirlo, porque ese auditor pues no hizo ese feedback en ese momento, ¿sí? No decir si está bien o está mal hacer una compra teniendo en cuenta eso, pero tampoco evaluó cuáles son los criterios para la adquisición, por ejemplo, de esa última compra que les mostraron ahí en email. Entonces quedamos como dudosa, ¿sí? Frente a esa auditoría como tal. Nilson quería decir algo. No, está muy bien. Siga. Listo. Listo. Cuando uno Sí, está, por ejemplo, auditando, por ejemplo, lo que estaba haciendo ahí el auditor y el auditado, ¿eso puede ser grabado o no? Pues grabado en la conversación, un video, en YouTube. pues miren, eso tiene algo, ustedes saben lo de la ley de protección de datos y todo esto de habeas data y mejor dicho, todo lo que tenemos. En realidad las auditorías no se graban. ¿Sí? Digamos, ahí lo hicieron, no sé por qué, de pronto estén haciendo un ejercicio académico o algo así, pero las auditorías pues no se pueden grabar como tal, o sea, como nosotros como auditores que digamos que vamos a grabar, no. Por lo que yo les decía, ¿sí? Uno no se puede llevar información de la empresa para la casa, ¿sí? Ni la Z, ni nada de eso. O sea, tenemos que tener esa agudeza y esa visión de águila como de pillarse todo en ese momento, en ese instante. ¿Sí? Es decir, recuerden mucho esto, es una foto en ese instante. Lo que encontró, lo encontró, sea bueno o sea malo, pero es lo que hay. Y también van a encontrar muchas veces que los van a criticar. Es que ese auditor no fue tan bueno porque mire, esa compañera mía, por ejemplo, tiene todo su puesto desorganizado y no se dio cuenta. Pues muy chepita ahí que ganó, pues muy chepera ahí, por así decirlo y vulgarmente, esa persona no se dejó pillar, ¿sí? Y es por lo que les voy a mostrar ahorita. El auditor hace un muestreo, ¿sí? Y define, digamos, en ese muestreo si se encuentran o no la información como tal. Entonces, espero haber resuelto tu pregunta, Lucy. Gracias, Sandrita, sí. Bueno, ¿los otros cómo vamos? ¿Sí está entendido un poquito? Bien, profe, la información es clara. Gracias. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, yo quiero
les voy a mostrar algo antes de que ver como un poquito, digamos, mis listas de chequeo, ¿sí? Cuando yo inicié, pues en este proceso de auditoría, mis listas de chequeo eran haciendo como las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, sigamos con el tema de compras. ¿Dónde se encuentra especificado, digamos, el tema de compras en su empresa? Entonces, yo escribía así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, todo eso, digamos que lo dejaba plasmado. Y cuando uno va como adquiriendo esa habilidad, pues uno va cambiando sus listas de chequeo, pero se siguen usando, ¿sí? Todos los auditores, hasta el más experimentado, ¿sí? Y inclusive en las auditorías de tipo de tercera parte, que son los de ente de certificación, eh, siempre van a utilizar listas de chequeo, ¿sí? Y es lo mismo, ellos llevan su computador para no hacer doble trabajo, pero cada que no hay, tocó en hojas. Bueno, se tocó imprimir esa lista de chequeo y se hace como tal en las hojas. Entonces aquí, pues bueno, voy a subirle un momentico para mostrarles. Bueno, lo que yo acostumbro a hacer en mi lista de chequeo, que es como el pastel, por ejemplo, voy a determinar, bueno, la fecha cuando estoy haciendo la auditoría, ¿cierto? En fecha real, el proceso o el área según la empresa, el auditor, los auditados, en fin. Las siglas, pues que son, pues se pueden modificar conforme, no conforme, observación y cumplimiento, ¿sí? O, digamos, evidencias, pueden dejarlos ustedes acá. Los requisitos, entonces se toma, si estamos evaluando el requisito, este criterio, este sí es un criterio, el decreto 1072, 2015, capítulo sexto, ¿sí? Entonces yo lo que hago es colocar por cada, por así decir, artículo, qué es lo que le pide, digamos, el artículo como tal. Y de acuerdo a eso, yo comienzo a generar, digamos, las preguntas, ¿sí? Y fíjense que al otro lado, lo voy a poner un poquito más grande, Profe, mira que no me está saliendo en pantalla. y a los otros sí les sale en ese cuadro en Excel. Sí, profe. Sí, aquí está saliendo. Cierto, dale. Sí, señora. Sí, señora. Sí, yo también lo estoy viendo ahí, No va a Diana. salir entonces, ya vuelvo a entrar. Bueno, Bueno, entonces acá, digamos, se debe colocar la evidencia, lo que decía Nilsson, ¿sí? Entonces, se verifica que la política tan tiene código tal, ¿sí? Si está con esa empresa codificada sus documentos, en qué versión está, ¿cierto? Cumple con los parámetros, perdón, de mejora continua, normatividad, compromiso, identificación de peligros y riesgos, ¿sí? Aquí dice cuándo fue fechada, por el representante legal, en fin. Entonces dejamos, digamos, el soporte. Si ustedes se dan cuenta, digamos, uy, uno cómo sabe que realmente esté firmada por el representante legal, según ahí Alirio Gil Soto, que es lo que dice ahí. ¿Quién tiene, digamos, la veracidad de esa información en ese momento? Ese auditor, ¿sí? Que lo vio ahí en el instante. Y así sucesivamente, digamos, hace referencia, aquí habla sobre el tema de los objetivos, ¿sí? Y comienza uno a generar, digamos, la evidencia frente al objetivo, cuánto es la meta. Y por acá, pues me voy a saltar un poquito el tema de adquisición y contratación, digamos que el decreto, este también lo pide, entonces se hace específico acá el tema de
el procedimiento tal, ¿cierto? Versión tal. ¿Sí? Se encuentra el formato de selección, evaluadores de contratistas y dejo el soporte. Y yo juego mucho con el tema de colores, ¿sí? Con semaforización. ¿Por qué? Para que al momento yo de decirle al final, digamos, a esa área, pues me quede, pueda, digamos, no sé, colocar un filtro por colores y yo pueda generar rápido los hallazgos para esa área. No quiero colores, no importa. Entonces, esta es una de las formas. Y una lista de chequeo, digamos, como vimos ahorita que estaban auditando la 9001, hace referencia, abro como un poquito a esto. Entonces, ¿qué le faltó al joven? Él estaba auditando este criterio 9001, versión 2015, ¿sí? El numeral 843, información para proveedores. ¿Y qué le faltó a él? Colocar, se cuenta con el procedimiento tal, ¿sí? Versión tal, una nota, porque, digamos, ese auditado se las mostró como los procedimientos, pero pues no permitió, por así decirlo, que ese auditor tomara notas. Y eso lo podemos decir. Y eso se da mucho, digamos, también frente al auditado. Entonces, el auditado siempre, digamos, va a mostrar evidencia, y si ustedes se dan cuenta, ellos abren los documentos y en menos de mejor dicho, en un minuto, lo abrieron y lo cerraron. O sea, son rápidos. Así, mira, aquí sí está y ya. No, ustedes pueden decir también, por favor, me permite el documento. Lo tengo digital. Es una de las opciones. No quiere decir que esté impreso, puede ser digital. Lo tengo en un video. Pues esa es otra. Lo tengo en fotos. Bueno, esas son otras, ¿cierto? No importa. Y déjeme ver para tomar referencia. Entonces, ¿qué código es? ¿Qué versión? ¿Qué dice ahí? Y yo pueda como tomar la información que necesito. Así sea que esté bien, ¿sí? No importa, también lo debo hacer. Y si está mal, digamos hay un incumplimiento, pues, por así decirlo, podemos, con más veras, tenemos que tomar mucho mejor esos hallazgos. ¿Listo? Entonces, eso es una forma. Las listas de chequeo, ¿quién las genera? Las generan ustedes como auditores, ¿sí? Lo hacen ustedes. Las listas de chequeo son una herramienta, por eso muchas veces no es bueno uno, por ejemplo, copiar y pegar, pues digamos, buscar listas de chequeo por internet o y modificarlas es una opción, pero yo no lo recomiendo. Les recomiendo más bien que miren el decreto o lo que quieran estar auditando para que ustedes tomen o hagan preguntas claves de lo que ustedes realmente quieren hacer. Y eso se llama preparación de la auditoría también. Y acá, digamos, les estoy mostrando como un poco de cómo es un plan de auditorías. Esto es un modelo. Yo les puse ahí, digamos, en Classroom, otro modelo en Excel. Aquí dice los criterios de auditoría, la fecha a realizar, los objetivos, el alcance, sí, que es la extensión o el campo de acción. Aquí ya coloca las actividades, ¿sí? Reunión de apertura, mire que siempre inician con reunión de apertura, ¿sí? La fecha, la hora, a veces colocan el lugar, pero se puede no dejar esto, ¿sí? Y los días de auditoría. Y abajo pues ya nos dice, digamos, qué proceso vamos a auditar. En algunas ocasiones nos dice los numerales o los artículos que vamos a auditar, el nombre de quien es el auditado, o sea, quién nos va a recibir, el auditor, quién va a ser, la fecha y la hora, y así sucesivamente.
Dentro de esto, ustedes vieron que yo coloqué, digamos, una franjita en ese formato almuerzo. Pues ustedes saben que tienen una horita más o menos para uno hacer el break, por así decirlo. Y finalmente, en la tarde, pues si ustedes van a auditar todo el día, siguen en la tarde. ¿Sí? Y finalmente, lo último es reunión de cierre, que ya lo último que se hace, en donde uno ya deja, digamos, muy claro lo que se encontró. Si, digamos, sucede, para que no se les olvide, que una empresa no nos da la información que necesitamos, se coloca ahí como una nota que no fue suministrada la información, por ende no se puede auditar este numeral de la norma tal, y especifican el numeral con qué norma. No podemos tampoco decir, no, muéstranos, déjenos ver, no. No, si no nos dejan ver, ya le pongo malo. Tampoco podemos hacer eso. Tenemos que ser muy respetuosos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pudo hacer un buen proceso, pues, dentro de la auditoría, como tal. Aquí hay otro, digamos, dime, Pero eso Daniela. sí afectaría como el puntaje de la auditoría. Pues digamos, dentro de la auditoría no existe tanto un puntaje como lo que es la evaluación inicial, ¿sí? Que tú colocas ahí si cumple o no cumple y al final nos da un porcentaje de cumplimiento. En la auditoría, pues quedaría ahí como, digamos, no pudimos auditar el área de mantenimiento, supongamos. Entonces, queda ahí como, no sabemos o no podríamos decir que el área de mantenimiento esté cumpliendo con seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No podríamos decir nada, o sea, no valdría el ejercicio de auditoría para esa empresa que no permite esa información, ¿sí? Pues quedaría mucho, por así decirlo. Ok. Sí, pero pues se deja ahí la anotación para que, digamos, para el próximo año que haya una auditoría, ¿sí? Ese auditor pues pueda verificar en ese informe de auditoría que no se pudo verificar o evaluar, digamos, los requisitos en seguridad y salud en el trabajo en esa área. Ya él determinará y él preguntará por qué no y si va a ser permitido o no y entrar, digamos, a un proceso de sensibilización frente, no sé, frente al jefe de esa área, al representante legal. Ok, Digamos, profe. bueno, Diana, digamos lo que nosotros tenemos que hacer ahí es entrar mucho a esa sensibilización con esas personas, ¿sí? Para que se permitan hacer esos procesos de auditorías muy bien. Diferente es, ojo, yo no soy de finanzas, pero yo sé que existe, digamos, auditorías contables. Si yo sé que no soy de esa área, ¿sí? Y yo estoy mirando seguridad y salud en el trabajo, el auditor no tiene por qué estar preguntando cosas contables, ¿sí? A lo sumo, pues que llegamos es, digamos, a determinar, por así decirlo, cómo está, digamos, ese presupuesto en seguridad y salud en el trabajo, no más. Pero no podemos decir, ay, mira, tan poquito, dan solo 500.000 pesos. No, nos quedamos calladitos. Uy, no, esta empresa tiene muchos recursos, dan 10 millones de pesos. También es recomendable, pues, no decir nada, para que no vamos a herir susceptibilidades frente a ese tema. Profe, pues yo lo digo por lo que, bueno, yo estuve en la empresa X y pues allá sí se manejaba como al final de la auditoría, en el informe se daba como un puntaje, por decirlo así, ellos manejaban como un puntaje. Pero es que estas auditorías sí eran de la totalidad de la empresa, todo lo contable, todo lo de SST, o sea, en sí era la auditoría entera de toda la empresa, ya que esas empresas que se están auditando eran empresas contratistas. Entonces, por eso, pues me quedaba como esa duda, porque pues ahí sí se manejaba, al final del informe se les daba como una puntuación, pero pues quizás también era más como por tener esos datos ellos de todas de todos los Ujú. contratistas que han auditado,
pero igual se les daba a los gerentes de esas empresas pequeñas. Sí, yo creo que Diana, como era un tipo de auditoría más como de verificación contractual o algo así, entonces sí hacían como ese tipo de puntuaciones y lo generaba tu misma empresa, ¿sí? Entonces pones cumple, no cumples, tiene tantos puntos para que al final podamos, digamos, evaluar entre todos los contratistas cuál está mejor, ¿sí? Y ustedes saben que muchas de las personas, pues nos entra, digamos, los numeritos. Entonces, por medio de numeritos, nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal, ¿sí? Porque a veces uno ve ahí, digamos, descrito y como que queda uno en la misma. Pero digamos, ese tipo es diferente, pero sí se puede hacer. O sea, si digamos ustedes van y ese cliente de auditoría, ¿cierto? Donde están haciendo la auditoría, les dice que tienen que darles un porcentaje de cuánto es cumplimiento, pues ustedes generan, digamos, una tabla porcentual. Ok, profe. Listo, ahí. Bueno, entonces, este es otro en donde se especifica, digamos, qué criterio, o sea, qué norma, qué artículos de la norma, quedando así como un poquito más claro en ese plan de auditoría, que es más o menos, digamos, lo que ustedes deben hacer. Bueno, y terminamos hoy. No alcanzamos a ver lo que era listas de chequeo, lo vemos para la próxima clase y hacemos el ejercicio pues en clase para mirar a ver cómo están ustedes haciendo esas preguntas. Pero sí quiero mostrarles, digamos, algo también muy importante para que no se nos vaya a escapar. Entonces, en esa norma van a encontrar unos anexos técnicos, ¿sí? Y lo he tratado como de decir, los métodos de auditoría que lo pide el decreto, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de auditoría, digamos, que se están utilizando? Cualquier tipo de auditoría. Esta norma es como transversal a cualquier sistema de gestión, entonces también le sirve. Uno es con interacción humana y la interacción humana se da en sitio, ¿sí? O a distancia. En sitio, ¿cómo? Lo que vimos en el video, a través de una entrevista, completar unas listas de verificación, revisión documentada y muestreo. Y a distancia, a través de medios de comunicación. Por ejemplo, ahorita en esto que estamos pasando, pues pueden hacer ustedes auditorías remotas, como se llaman. Y se puede hacer así como estamos dando esta clase. ¿Sí? Y sea, pues ahí sí prenden la cámara, ¿no? Ahí sí no se cae la navegación. Completar listas de verificación o cuestionarios que ustedes los tienen, revisar los documentos con anticipación, aquí sí nos tocaría solicitarlos con anticipación, observar el trabajo, por ejemplo, si yo estoy mirando algo de tema de posturas, ¿sí? Eh, movimientos repetitivos y todo eso, yo le puedo decir a la persona, bueno, déjeme ver con la cámara cómo está sentada, qué silla tiene, qué escritorio tiene, en fin. Y sin interacción humana, pues en sitio podemos revisar la documentación, que es cuando uno le solicita, tráeme la Z y uno se queda ahí revisando esos documentos. Otra es por observación, es lo que ustedes ven en ese momento. ¿Sí? Ay, una persona anda sin casco. ¿Sí? La observa, después pregunta quién fue esa persona y ahí escribimos el nombre. Realizar visitas a sitio, es decir, a campo, completar listas de verificación que lo utilizamos y muestreo. Y a distancia, revisar los documentos, nuevamente, observar el trabajo desempeñado a través de una vigilancia, ¿sí? Y analizar datos. Entonces, ahí van a encontrar ustedes la metodología. Y en la parte de muestreo, también, digamos, este anexo técnico en el A6 encuentra la parte de muestreo.
¿sí? El muestreo hay dos cosas. Hay muestreo estadístico que uno lo saca por medio de unas fórmulas estadísticas, conociendo el tamaño de la población para saber qué tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo 500 registros, no sé, y yo quisiera saber de esos 500 cuáles están cumpliendo. Entonces, puedo hacer un tipo de muestreo estadístico, aleatorio simple, estratificado por conglomerado, en fin. En realidad, uno nunca como auditor se va a poner a hacer, espere, yo saco, ¿sí?, la fórmula de muestreo y comienzo a calcular cuánto es el tamaño de muestra, cuánto es no sé qué. Tenemos un, digamos, un rango de error del 5%, 10%, cuál es el nivel de Z para encontrar, digamos, una normal. Eso no lo hacemos porque no hay tiempo para ponernos a hacer eso. Si llegaran a utilizarlo, vuelve y juega. Como sabemos que tenemos que hacer una planificación de auditoría, pues tenemos que saber muy bien el contexto de la empresa y saber si se requiere o no. Pero si no, digamos, lo que uno sí hace es el muestreo basado en el juicio, que ya es determinado por ese auditor. Entonces, nunca auditen una sola muestra, ¿sí? Voy a mirar un registro de asistencia, ¿sí? Lo más sencillo. Muéstrame el registro de asistencia y solamente solicitamos uno, no. Yo quiero mirar si en verdad, o sea, de verdad queremos saber si la empresa, si está haciendo esas capacitaciones y que fuera eso, si están asistiendo. Eso es diferente. Ah, bueno, entonces déjeme ver, digamos, su programa de capacitaciones, ¿sí? Tengo tales y tales, primeros auxilios. Bueno, ¿quiénes asisten a primeros auxilios? ¿Dónde está el registro de asistencia? Tal, que se puede, ahí se toma. Bueno, ahora déjeme ver dónde explicaron, por ejemplo, el tema de bioseguridad, o que ahorita tenemos que también hasta, no demora y sacan un curso con eso. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Listo. Déjeme ver quiénes asistieron a eso y así sucesivamente. O déjeme ver en los registros, en fin, lo que ustedes tengan. Tenemos, por ejemplo, fotografías. ¿Sí? Personalmente a mí me salvó eso. Es una fotografía de un trabajador, me salvó, digamos, porque la persona no diligenció su registro de asistencia, se le olvidó. Y precisamente preguntaron por él, porque sabían que él nunca llenaba eso. Entonces, ¿qué me salvó a mí? Una foto, ¿sí?, de espaldas de ese trabajador. Y así pude mostrar que él sí estaba en la capacitación. Entonces, por eso es tan importante, digamos, al recoger evidencias, que ustedes sepan que todos firmen o tomen fotos, tomen videos, hagan lo que necesitan. Entonces, de acuerdo a eso y a su juicio, digamos, lo que ustedes van encontrando, ustedes determinan si piden 5 registros, 2 registros, más de 3, al menos 3 uno pide, pero 5, 4, bueno, en fin, no van a auditar, por eso les digo, no auditamos el 100%, trabajamos por un muestreo. Y por muchas veces, por eso es que a veces se salvan, por así decirlo, porque uno pregunta, digamos algo, y siempre lo tienen. Y de ahí dependen ustedes la agudeza visual, auditiva que tengan, de que esa persona va contando en esa entrevista que ustedes están ahí haciendo, y de esa manera ustedes pueden pedir o solicitar evidencias respecto a lo que están contando. Porque como vimos ahorita, eso es muy bonito decirlo, pero realmente que se estén ejecutando las cosas. ¿Alguna pregunta frente a eso? ¿O estamos claros? Están claros, profe. Bueno, ya como que se me durmieron. Entonces, vamos a Vamos ver. bien. Estamos concentrados todos. Oh, bueno. Oh,
están muy concentrados, pero vamos bien. Está claro, sí, es entendible. Listo. Te has hecho entender muy bien. Bueno, Nils. Bueno, es que como no les veo las caritas, entonces uno no sabe, se me dispersaron, se me fueron, ya tienen sueñito, no, mejor dicho. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Yo les voy a subir la grabación igual para los que no pudieron verla. Vuelvo y les digo, sus actividades a más tardar deben ser entregadas el 9 de agosto. La última clase es el 11 de agosto. Es decir, que yo esa última clase ya les estaría diciendo quiénes aprobaron y quiénes no. Y pues me falta subir la última actividad, que es el informe de auditoría. Ese informe pues lo voy a subir, va a ser un estudio de casos y todo eso, pero obviamente les debo explicar acá los parámetros, bueno, del informe y todo eso. Es algo pues en realidad muy sencillo. Pero en la próxima clase sí hacemos, digamos, vemos los tipos de preguntas para que ustedes realicen una actividad aquí, pues ahí en nuestra ambiente virtual, ¿sí? Y puedan, digamos, lanzar la pregunta, por así decirlo, a un compañero y ese compañero la contesta. Eso es lo que vamos a hacer. Pero todo eso lo hacemos en la clase. O sea que tampoco les va a quedar tareita. Listo. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, que descansen. Feliz noche, Sandrita, gracias, muy buena tu clase. Bueno, Lucy, un Feliz besito. noche, compañeros. Chao, chao. Chao. Profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. Chao, Oscar. Chao, Mafe. La próxima clase vamos a hablar todos. ¿Y te diste cuenta? Bueno, Ah, sí, sí. Eso sí, hay que hacerlos hablar. Los voy a vamos a hacer hablar hablar. todos. Sí, para escucharles la voz, aunque sea, ¿por qué no? No, vamos a hablar todos porque unos van a ser auditados y otros van a ser auditoría. Sí, Ojo con eso. exacto. Listo. Van a Entonces ahí hablar. me dicen quién va a ser auditoría, quién hay que invitar a Tinto. Listo.